Muy bien, ¿pueden ver? Sí, doctor. Chicos, ¿sí? ¿Está corriendo? Sí, Sí, ¿no? doctor. Sí, sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces vamos a empezar la clase acerca de valvulopatías cardíacas. Vamos a repasar un poco la anatomía, la fisiología y haciendo énfasis en la parte quirúrgica, ¿ok? Muy bien. Ustedes verán que las enfermedades que más se estudian son de las válvulas izquierdas. ¿Ahí qué válvulas tenemos? Tenemos la válvula mitral y la válvula aórtica. Cuando la válvula presenta una obstrucción a su flujo se llama estenosis y cuando no cierra como debe y hace que la sangre se regrese se llama regurgitación o insuficiencia, ¿ok? Entonces, es bueno clasificar siempre la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Ustedes ya saben que la insuficiencia cardíaca se diagnostica bajo los criterios de Framingham, ¿no? De acuerdo a los síntomas mayores y síntomas menores. Y de ahí, una vez que has diagnosticado tu insuficiencia cardíaca, la tienes que clasificar, ¿no? Normalmente la 1 y la 2 no presentan síntomas, mientras que la 3 y la 4 sí, ¿no? La 3 presenta sintomatología de palpitaciones y disnea y la 4 también, pero en reposo, ¿no? La otra presenta síntomas cuando tú haces un esfuerzo excesivo, la clase 2, y la clase 3 no presenta ningún síntoma, solo en el estudio de ecocardio puedes ver una disfunción ventricular izquierda, ¿no? Pero que no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo catalogamos la primera? Cuando la fracción de eyección es menos del 50%. Sin síntomas sería de tipo clase 1. Nosotros, para, para fines quirúrgicos, más que nada tratamos a los pacientes de clase 3, los que tienen sintomatología, ¿no? Entonces, si hemos dicho que vamos a hablar de las válvulas izquierdas, la primera en hablar es la válvula atrioventricular izquierda, que se conoce como el nombre de válvula mitral, ¿no? Entonces, esta válvula mitral va a tener una estenosis y una regurgitación. Vamos a hablar primero de la estenosis, ¿no? Algo de anatomía de la válvula mitral, mide entre 4 y 6 centímetros, tienen tres partes, un anillo, las valvas y el aparato subvalvular. En la niña es de forma oval, en el hombre mide 102, en la mujer mide 90. Tiene dos velos, por eso es mitral o bicúspide, mientras que el lado izquierdo es tricuspidia, tiene tres velos, ¿no? Como ya saben. El velo se llama anteromedial, septal o aórtico, y el otro velo es posterolateral, posterior o mural, ¿no? Y el aparato subvalvular se presenta en base a dos pilares musculares, que son los músculos papilares, ¿no? Uno es el anterior izquierdo y el otro es el posterior derecho, que de él nacen las cuerdas tendinias que soportan lo que son las válvulas, ¿no? Entonces, acá hay un capítulo importante que deben saber, que siempre cuando hay un infarto de la cara posterior, que es irrigado por la arteria coronaria derecha, puede haber necrosis o ruptura del músculo papilar postero derecho. Y eso ocasiona una regurgitación mitral aguda y una insuficiencia cardíaca aguda también. Entonces, posinfarto, eso tienen que ver
tener muy en cuenta cuando la insuficiencia mitral es aguda postinfarto, la mayoría de veces es de necesidad quirúrgica, ¿no? Entonces, los pilares soportan a los velos. ¿A través de qué? De las cuerdas tendinias, ¿no? Entonces, esta es un poco la anatomía de lo que vamos a ver nosotros. Acá tenemos a la válvula mitral. Tiene esta valva anterior, anteromedial, septal o aórtica, porque está en contacto con la válvula aórtica, que es esta. Y tiene otro velo posterior, posterolateral o mural, ¿no? Miren ustedes la relación estrecha que hay entre la válvula y mitral y la aórtica, de manera que si nosotros, para poner un ejemplo de un cambio valvular del mitral, pasamos los puntos por el anillo, debemos tener cuidado de no agarrar el velo no coronariano de la válvula aórtica, ¿no? Y por detrás hay que tener cuidado de no meter mucho el punto porque está pasando la arteria circunfleja. Entonces todos esos parámetros tienen que tenerlos en cuenta. Acá una vista de los pilares, el pilar anterior y el posterior. El posterior, como les decía, está ligado por la coronaria derecha exclusivamente y cualquier infarto de la coronaria derecha podría dar una necrosis del músculo papilar y eso condicionar una insuficiencia mitral aguda. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la estenosis. La estenosis mitral, 60% es producida por la fiebre reumática. Y como comprenderán, la fiebre reumática es una alteración inmunológica, pero producida por un germen que causa una faringitis, ¿no? Que es el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes causa una faringitis inicial y luego, después de semanas, te da un cuadro inmunológico conocido como fiebre reumática. Y esa es la primera causa de la estenosis mitral. ¿Qué presenta la estenosis mitral? Como bien saben, una obstrucción al flujo sanguíneo. Obstrucción al flujo sanguíneo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ustedes saben que la circulación es unidireccional. Si hay una obstrucción en el flujo sanguíneo a nivel de la válvula mitral, va a haber un aumento de presión de cavidades izquierdas, sobre todo la aurícula izquierda, las venas pulmonares, arteria pulmonar, corazón derecho y así, ¿no? Todo se va hacia atrás, ¿ok? Entonces, cuando el área es menos de 2.5, recién puede aumentar la presión. Pero los síntomas aparecen cuando el área es menos de 1.5. Entonces, menos de 1.5 de área, ¿se acuerdan que era de 4 a 6 centímetros cuadrados? Menos de 1.5 centímetros cuadrados y aparece la sintomatología. Entonces se transmite en forma retrógrada hacia la parte pulmonar, puede haber edema agudo pulmonar cardiogénico y una hipertensión arterial pulmonar. Una vez que sobrepasa el circuito pulmonar puede hacerse derecha. Ustedes saben que la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, se transmite el ventrículo derecho a la válvula tricúspide y de ahí te puede dar una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, aparece la sintomatología cuando es menor de 1.5 centímetros cuadrados, pero desde que aparece la fiebre reumática hasta que llegamos a este punto, normalmente aparecen entre 15 y 40 años. Por eso es que es una enfermedad crónica, muy crónica, ¿no? Y la mayoría de síntomas que da son los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, disnea, palpitaciones, fatiga, ¿no? Pero esta tiene una peculiaridad que puede dar un cuadro de hemoptisis. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar muchas veces severa que ocurre en estos casos, ¿no? En el examen físico va a haber un soplo diastólico, mesodiastólico con un refuerzo presistólico. Entonces, para la parte quirúrgica ustedes van a ver que solo necesitamos
que el paciente tenga síntomas y que tenga una valvulopatía en estadio grave, ¿ok? Valvulopatía grave más síntomas es igual a tratamiento quirúrgico. ¿Y quién te da la severidad de la valvulopatía? El cardiólogo a través de un estudio de ecocardio, ¿no? A través de un estudio de ecocardio nos da si es una estenosis mitral leve, moderada o severa, si es una insuficiencia leve, moderada o severa, si es una estenosis aórtica leve, moderada, severa, y así sucesivamente, de acuerdo a algunos criterios que vamos a ver. Pero también se considera que si el gradiente en la arteria pulmonar es más de 60 y el transvalvular más de 15 milímetros de mercurio, podría tener chance de cirugía. Ahora, hemos hablado de los pacientes con síntomas. ¿Qué síntomas vamos a ver? Palpitaciones, disnea, ¿no? Los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Pero, ¿qué pasa cuando el cardiólogo nos dice que es una valvulopatía severa, pero el paciente no tiene síntomas? Ahí entran otros criterios. Por ejemplo, esta parte, la parte azul, es las recomendaciones del Consejo Americano, ¿no? De la American Heart Association. Mientras que esta parte es la Europa, de la parte europea, el Euroscore, ¿no? La parte europea. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen los americanos? Que la cirugía está permitida cuando es una estenosis mitral muy severa y el área es menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Y qué dicen los europeos? Que ellos operan cuando es menos de 1,5 centímetros cuadrados. Muy bien. Hay algunos criterios de severidad leve, moderada, severa. En el caso de la estenosis mitral, ¿qué es lo que ve? El gradiente transvalvular, la presión en la arteria pulmonar y el área de la válvula propiamente dicha. Los tratamientos pueden haber desde una simple comisurotomía, abrir las comisuras, ¿no? La valvuloplastía está limitada cuando el score de Wilkins es menos de 8. Y para el otro tratamiento ya se usa un recambio, un cambio de la válvula mitral. Normalmente le ponemos una prótesis. Esta prótesis puede ser mecánica o biológica. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una prótesis mecánica y biológica? El material, doctor. Muy bien, el material, esa es la característica. El material de una prótesis mecánica está pues grafito, ¿no? Pirrolita, teflón. En cambio, el material de una prótesis biológica es, como su nombre lo dice, tejidos, ¿no? Biológicos. En este caso utilizamos el pericardio bovino, ¿ya? Pero aparte, ¿cuál es la otra peculiaridad de una prótesis mecánica versus una prótesis biológica? Aparte del material. ¿Nadie? La duración. La duración de una prótesis mecánica es eterna, mientras que una biológica hay que cambiarla entre 10 o 15 años, ¿ok? Entonces, la prótesis, como ya habíamos dicho, pueden ser mecánicas o biológicas. Las biológicas pueden ser de todo esto. Ahora usamos pericardio bovino, ¿no? Mientras que la mecánica han ido evolucionando desde unas prótesis, válvulas en bola tipo Star Edwards hasta una Björk Shiley y actualmente usamos Medtronics o Sanjut, ¿no? Que tienen menos perfil. Entonces aquí tenemos una válvula mecánica tipo bola, acá unidisco y actualmente usamos la de disco, la de bidisco, la que tiene 2 valvas, ¿no? Y la que tiene menos perfil usamos la Medtronic o la Sanyu. Mientras que al medio ustedes ven cómo es la válvula biológica, ¿no? De pericardio bovino. Es trivalva, ¿ok? Una cirugía donde estamos abriendo el lato izquierdo
vemos aquí la válvula mitral, que ya no se ven ni los velos, ¿no? Todo está fibrosado. Este es una estenosis mitral. Miren el huequito que tiene sin ninguna movilidad. Cortamos todos los velos que están fibrosados. Tratamos de mantener el aparato subvalvular. Vamos poniendo los puntos alrededor del anillo valvular, ¿no? Una vez que ponemos los puntos en todo el anillo, bajamos la válvula y esa válvula queda en una posición, ¿no? En una posición a nivel del corazón. Muy bien. ¿Cuál es la prótesis ideal? No hay ninguna prótesis, por las mejores que salen en el mercado, que nos comparen nuestra válvula nativa, ¿no? Porque nuestra válvula nativa tiene un buen flujo central y laminar sin turbulencias, cosa que no tiene la prótesis. Es no trombogénica, esa es otra virtud, porque los pacientes que tienen prótesis valvulares mecánicas van a tener que estar anticoagulados de por vida, porque la prótesis puede ocasionar coágulos, ¿no? Cosa que no ocurre con los pacientes que tienen una prótesis biológica. La duración no debe generarse ni desgarrarse, esto solo lo cumple la prótesis biológica. Biocompatibilidad, buena calidad de vida para el paciente. Casi ninguna cumple esta función porque la anticoagulación está determinada para los pacientes que tienen prótesis biológicas, ¿no? Este es el score de Wilkins, donde vemos la clasificación, vamos sumando. Por ejemplo, si tuviera todo lo de arriba, 1 más 1 más 1 más 1, 4, tributario para una valvuloplastía, y si tuviera las de abajo, 4, 4, 4, 4, 16, más de 8 ya califica para un cambio de la válvula, ¿no? Ahora vamos a hablar con su compañera que viene de la estenosis mitral, que es la regurgitación aórtica. Y obviamente esto se da durante la sístole cuando hay un cierre de la válvula mitral, pero este cierre no es de todo hermético y deja pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, inclusive puede haber doble lesión, estenosis e insuficiencia en un mismo paciente. También es causada por la fiebre reumática, pero puede deberse también en las condiciones agudas a endocarditis o os isquémicas, ¿no? Os isquémicas. Entonces hay una sobrecarga en la aurícula izquierda producto de que la sangre está regresándose a través de la válvula mitral, lo que ocasiona un mayor volumen diastólico de ambas cavidades, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando estos mecanismos fallan, ya puede producirse una hipertensión pulmonar. Los mismos síntomas que una insuficiencia cardíaca izquierda, pero el soplo, como es en la sístole, va a ser un soplo holosistólico, ¿no? Estos son algunos parámetros para ver la severidad de la insuficiencia que se ven por estudios de ecocardiografía. Y aquí sí hay una importancia porque no es lo mismo operar una insuficiencia mitral aguda que una insuficiencia mitral crónica. La insuficiencia mitral aguda ya hemos dicho que se da por dos condiciones: endocarditis y necrosis del músculo papilar posterior. Eso es tratamiento quirúrgico sí o sí. Mientras que la insuficiencia mitral crónica nosotros la reservamos para los pacientes que tienen síntomas. Pero ¿qué pasa si no tiene síntomas, doctor? Entonces vemos lo que es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Si hay una disfunción sistólica, podría estar indicado un tratamiento quirúrgico, inclusive si el paciente no tiene síntomas, ¿ok? Entonces, la insuficiencia mitral podemos hacer un reparo de la válvula, un reemplazo de la válvula con preservación del aparato subvalvular, que es lo que hacemos más en boga, porque cuando conservas el aparato subvalvular, como que el corazón tiene una contracción mucho mejor, mejora la contractibilidad cardíaca.
Muy bien, va de anuloplastías hasta valvuloplastías. Y el reemplazo valvular puede ser con prótesis mecánica o biológica. A ver, ¿a quiénes le ponen prótesis mecánica y a quiénes le ponen prótesis biológica? ¿Cuál es el primer criterio que tienen que tener? Mm, ¿Ah? La edad del paciente. A ver, ¿a qué edad pondrían la prótesis mecánica o qué edad la biológica? La biológica tal vez a los adultos mayores, ¿no? Y la mecánica a los jóvenes. Ya, pero hay alguna edad, una edad ideal para la cual decimos, no, prótesis mecánica, biológica. Doctor, en las biológicas preferibles son pacientes mayores de 80 años. De 80 años. ¿Alguien tiene otro corte de edad o están contentos con esa respuesta? Doctor, la biológica podría ser de mayores de 60 años y la mecánica de menores de 60 años. Estás más o menos por ahí. Normalmente se tiene un parámetro de 65, 70 años, ¿no? Entonces, mayores de 65 años, procurimos poner la prótesis biológica y menores de 65 la mecánica. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida, a pesar que ya estamos viviendo un poco más, ustedes saben que es de 75 años. Y poniéndole una prótesis a un paciente de 65 que dura más o menos 15 años, va a llegar hasta los 80, ¿no? Y la expectativa es menos de 75, así que puede cubrirle, ¿no? ¿Entienden? Entonces, 65 años para abajo, prótesis mecánica, 65 años para arriba, prótesis biológica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen hijos y quieren tener hijos? O sea, tú encuentras una paciente de 50 años, perdón, menor, que esté en edad reproductiva, ya le dio una endocarditis de la válvula mitral a una señora de 35 años, ya que todavía no tiene hijos. ¿Qué prótesis ustedes le recomendarían? Una Válvula biológica, doctor. Biológica. Pero por la edad le corresponde mecánica. Una una mecánica. mecánica. ¿Y por qué no le dan una prótesis mecánica? Porque va a estar anticoagulada, doctor. ¿Y qué pasa con el anticoagulante? Va a generar alteración en los mecanismos de coagulación y este puede afectar al bebé. Claro, es teratogénica, ¿no? La warfarina es teratogénica y no podemos darle una embarazada. Entonces, en esos casos especiales tú tienes que ver bien. Por ejemplo, si es un chico alpinista que va a tener ejercicios así, o sea, deportes de alto riesgo, con caídas y todo, algunas veces ellos prefieren tener una válvula biológica y no anticoagularse para seguir haciendo su deporte que tener una válvula mecánica que va a estar anticoagulado y ustedes saben los riesgos de la anticoagulación con las caídas, ¿no? Entonces, en esos casos tienes que sobrepesar bien qué prótesis poner siempre en contacto con el paciente, ¿no? Pero para términos generales, menores de 65 años le ponemos prótesis mecánica. Y tenemos que anticoagularlo de por vida con un INR entre 2.5 y 3.5. ¿Qué anticoagulante usamos? ¿Podemos usar cualquier anticoagulante o qué anticoagulante usamos en estos pacientes? Warfarina, doctor. Warfarina. La warfarina. ¿Y por qué no usamos el dabigatran, el rivaroxaban y la pixaban si son mucho mejores que la warfarina?
por los efectos secundarios, doctor. Ustedes saben que ahora los nuevos anticoagulantes son mucho mejores que la warfarina. A ver, ¿cuál es el inconveniente de la warfarina? ¿Quién me dice? Que es un poco complicado el poder mantener el INR en todos Claro, los parámetros. tú misma lo has dicho. Primero tienes que hacer el INR cada 2 semanas hasta que alcances un valor entre el rango que te hemos dicho, 2.5 a 3.5. Entonces tienes que hacerle en INR. ¿Cuál es el otro inconveniente de la warfarina? ¿Solo eso saben? ¿Solo eso saben de la warfarina? ¿Alguna otra complicación? Este recién comienza a tener efecto posterior a 72 horas de su administración. Sí, pero eso no sería... Porque tú hospitalizado lo cubres primero con enoxaparina y después ya le vas cambiando a warfarina, no sería tanta cosa. ¿Ustedes se pueden comer un arroz con pollo cuando están con la warfarina? No, doctor, no se puede. ¿Por qué? Por la proteína C, doctor, tiene que ver. No, está contraindicado comer todo lo que son hojas verdes, ¿no? Con la warfarina. Y tercero, que es la warfarina es la tóxica del grupo. Interactúa con cualquier pastilla. Algunas la suben su efecto, algunas bajan su efecto. Entonces no vas a poder tomarte ni siquiera un paracetamol o algo para el dolor de cabeza porque te va a afectar. Entonces, por eso han aparecido los nuevos anticoagulantes que son mucho mejores. Disminuyen el riesgo. Mira, con el Pradax, el Dabigatran, el Apixaban, el Saroban, las pastillas comerciales tienen menos efectos de sangrado. Ustedes saben que la principal complicación de los anticoagulantes es el sangrado. Y todavía el sangrado mayor en ancianos es mucho más. Estamos hablando del sangrado cerebral, gastrointestinal y renal. Estas pastillas tienen mucho menos efectos en el sangrado, en las complicaciones del sangrado. Lo otro es que puedes comer lo que quieras, cuantas veces quieras. Puedes tomar pastillas, otras pastillas, porque no interfieren con ninguna. Y lo otro es puedes comer todo lo verde que quieras. Entonces son mucho mejores que la warfarina. El problema es que se ha hecho estudios en pacientes posoperados de válvulas mecánicas donde no hay un beneficio con las otras. Entonces, para este grupo particular, solo usamos warfarina, ¿ok? Solo se puede usar warfarina. Si tuviera una trombosis venosa profunda, doctor, ¿qué uso? Obviamente uso la Pradaxa, el Saroban, ¿no? Que son mucho mejores. ¿Por qué voy a usar warfarina? Pero para este caso particular sí tienen que usar warfarina. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la válvula mitral? Vamos a cerrar el tema ya. Todo claro, doctor. Entonces, si yo pregunto, paciente con fatiga y palpitaciones, mayor de edad de 70 años, con estenosis mitral severa, ¿no? Un score de Wilkins de 5. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal? Cirugía. ¿Qué hemos dicho cuando tiene un score de Wilkins menos de 8? Que vamos a intentar un reparo de la válvula, ¿no, chicos? Reparación de la válvula. Si tiene un score de Wilkins más de 8, ahí ya va para un reemplazo. ¿Ok? ¿Está bien? Pregunta de Sí, examen, ¿eh? Muy Sí, bien. doctor. Vamos con la válvula aórtica. La válvula aórtica, como saben, es la que está entre el ventrículo izquierdo y la misma aorta, ¿no? Que se cierra cuando comienza la diástole, ¿no? Está abierta en todas las sístoles. Es tricúspide, tiene 3 valvas
por estas valvas salen las arterias coronarias, ¿no? Entonces tiene un seno que se llama coronariano izquierdo porque sale la coronaria izquierda, seno coronariano derecho porque sale la derecha, y en el seno que no sale nada se llama seno no coronariano, así de simple. El área normal es de 3 centímetros cuadrados. Y la arteria, claro, las coronarias son las primeras ramas de la aorta, no es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es la primera rama del callado aórtico. Pero si le preguntan cuál es la primera rama de la arteria aorta, son las coronarias, ¿ok? Y las coronarias tienen una particularidad, que se van a nutrir durante la diástole. Todas las demás arterias nutren en la sístole. ¿Por qué? Porque en la sístole ustedes van a abrir la válvula, la valva, las 3 valvas se abren, y esas valvas justo están en contacto con el orificio de las coronarias. Entonces, durante la sístole, que es todo abierto, el velo va a cerrar el orificio de la arteria coronaria. Recién cuando el velo se cierra, ahí va a dejar abierto el orificio y ahí se van a nutrir las coronarias. Las coronarias se nutren durante la diástole. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos una válvula aórtica en posición cerrada y abierta. Entonces, de la estenosis aórtica ya es otra causa ya. No es la misma causa reumática que aparecía en la mitral. Aquí la principal causa es la enfermedad degenerativa cálcica por la edad. Entonces vamos a ver que los pacientes candidatos a una estenosis aórtica, la mayoría van a tener más de 70, 80 años, ¿ok? La fisiopatología ocurre cuando el área valvular, o sea, la sintomatología, cuando el área es menos de 1 centímetro cuadrado. Recuerden que lo normal es 3 centímetros, ¿no? La dificultad ocurre durante la eyección de la sangre durante la sístole, lo que ocasiona una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La estenosis aórtica ocasiona una hipertrofia concéntrica, mientras que la regurgitación aórtica ocasiona una hipertrofia excéntrica, ¿ok? La irrigación coronariana va a estar reducida por tanto aumento de la masa muscular que quiere impedir, hace esfuerzos para que la sangre salga por la válvula cerrada. Eso hace que el músculo crezca. Es por eso que puede crecer tanto el músculo, el ventrículo izquierdo, que puede disminuir el flujo a nivel de las coronarias, porque ustedes saben que las coronarias pasan entre este músculo. Entonces, esto ocasiona lo que es característico de esta enfermedad, que es la angina. En cuanto a la clínica, va a haber la triada de la estenosis aórtica, que es la disnea, la angina o dolor y el síncope. Esta triada es característica de una estenosis aórtica severa. ¿Ok? El soplo va a ser un soplo sistólico, ¿no? Un soplo sistólico que se irradia la región carotídea. Estos son los parámetros para ver si es leve, moderado o severo. Muy bien. Y aquí también hay sus bemoles, ¿no? Como hemos dicho, estenosis severa sintomática es quirúrgica. Si es moderada, podemos intentar un cambio siempre y cuando tenga otra indicación quirúrgica. Póngase, chicos, que yo le voy a tener que hacer 3 puentes a ese paciente. Obviamente se le pide un estudio de cineangiografía y se le pide un estudio de ecocardio. Y resulta que el paciente tiene una estenosis aórtica moderada. Si ya está entrando por un problema cardíaco y lo vas a abrir, lo que puedes hacer es también reparar la válvula aórtica a pesar que está moderada. ¿Están entendiendo, no? Por ejemplo, si voy a operar una estenosis mitral severa, sintomática, y mi aorta está moderada, puedo en ese acto quirúrgico cambiar las 2 válvulas, ¿no? En esos casos, cuando ya hay indicación de otra causa, podemos hacerlo cuando la estenosis es moderada. Si no, no.
tenemos que esperar que la estenosis aórtica sea severa con síntomas para darle un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué pasa en los pacientes que no tienen síntomas? Acá tenemos, por ejemplo, una disfunción sistólica que hemos dicho que es la fracción de eyección menos del 50%, también es tributario para un tratamiento quirúrgico a pesar que el paciente no tenga síntomas, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo de la estenosis aórtica. Si es sintomática y no es debida a otras causas los síntomas, va para un tratamiento quirúrgico, ¿no? Acá, miren, la angiografía se hace siempre a todos los pacientes que operamos de corazón. Tenemos que hacerle un estudio que se llama cateterismo cardíaco o cineangiografía. Normalmente lo hacemos para los pacientes que tienen más de 35 años, a pesar que aquí la diapositiva diga 40, ¿no? Más de 40. ¿Ok? Si es asintomática, vemos la función del ventrículo izquierdo. Si no está normal, puede pasar también para tratamiento quirúrgico. Y si está normal, le hacemos otra serie de estudios como el ecoestrés para ver hipotensión y todo eso, y también puede ir a tratamiento quirúrgico si sale positivo. Muy bien, esta es la técnica que usamos. Abrimos la raíz de la aorta, sacamos el velo que está estenosado, fibrótico, una vez que le dejamos el anillo. Recuerden que estas válvulas no tienen aparato subvalvular, así que no hay necesidad de cortar ninguna cuerda tendínea, nada, solo sacar los velos y pasar los puntos a través del anillo y a través de la válvula y bajar la válvula de esta manera para que se quede insertada la prótesis en la raíz de la aorta, ¿no? Ahora vamos a hablar de la otra causa, que es la insuficiencia aórtica, donde vamos a ver que hay una regurgitación durante la diástole desde la aorta al ventrículo izquierdo, ¿no? La enfermedad reumática, aquí sí está la cabeza como primera causa, pero también puede haber una dilatación del anillo. Aquí también pueden entrar las enfermedades del tejido conectivo, como la Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, que también son causa de insuficiencia aórtica, ¿no? Pero causas agudas, ya hemos visto que la disección aórtica aguda del tipo A puede causar una insuficiencia aórtica aguda o la endocarditis bacteriana, ¿no? A ver, fisiopatológicamente hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo porque la sangre se vuelve desde la aorta al ventrículo izquierdo, lo que ocasiona una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero de una manera excéntrica. La hipertrofia concéntrica es debida a una estenosis aórtica, ¿no? Como ya hemos dicho. Los mismos síntomas que una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, fatiga, mareos. El soplo va a ser de tipo diastólico. Aquí vemos los parámetros que usamos, que se usa en ecocardiografía para ver la severidad de la insuficiencia aórtica y, como toda insuficiencia que puede ser también aguda, ¿qué pacientes se operan? Pacientes con insuficiencia aórtica aguda y pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa, ¿no? Estos son los criterios para los pacientes que no tienen síntomas, donde se puede ver una falla sistólica con una fracción de eyección de menos del 50%, que en los dos casos es indicativo de un tratamiento quirúrgico, a pesar que el paciente no tenga síntomas, ¿no? Esta es una tabla, un algoritmo donde vemos lo mismo, una reconstrucción sintomática. Si es grave, sí va a un reemplazo de la válvula aórtica, ¿no? Y si es asintomática, ahí tienes que ver tanto el volumen, el diámetro telesistólico como el telediastólico y ver más o menos, de acuerdo a estos criterios, si amerita o no un tratamiento quirúrgico. Muy bien. Esto lo he puesto para que vean las prótesis que usamos actualmente, desde la primera que se usó la Star Edwards, después fue esta, la Yorkshire, y actualmente usamos la Sanjut, que tiene un gradiente medio mucho menor que una Star Edwards, ¿no? ¿Ven? 14.4, un gradiente, una velocidad menor.
y la mitral también tiene mucho menor de lo que son las otras prótesis, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, entramos por el mismo, la cirugía de una regurgitación y de una insuficiencia es la misma, se saca el velo y se coloca una prótesis mecánica, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos abriendo la aorta. Vemos acá que hay una fibrosis de los velos. Como ven, no ven los velos sanos. Aquí igual, se sacan esos velos, se pasan los puntos por el anillo y se va bajando la prótesis de esta manera. En estos casos son prótesis diferentes. Mira, ahí pueden ver una prótesis en bola, aquí una en disco y aquí una biológica, ¿no? Muy bien. Estas son algunas asociaciones que pueden ver y eso sería en cuanto al tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? El cuadrito que vimos que es de St. Jude, George, Shaggy, esos son los tipos, dijo, ¿verdad? Estos De, son los tipos de marcas de válvulas mecánicas. ya, ya, mecánicas, tanto para órticas y mitrales. Tengo, o sea, Exacto. ya. Ajá. Ajá. Eso es. Le puse como un tema como para que vean que hay gradientes, ¿no? A pesar que esta es la mejor, siempre hay un gradiente, cosa que no tiene la válvula nativa. La válvula nativa no tiene ningún gradiente. El gradiente quiere decir que siempre hay una obstrucción al momento de la entrada de sangre. Eso es gradiente, ¿no? Entonces las válvulas nativas no tienen gradientes, pero las prótesis, a pesar que se les hace así de una manera hemodinámica, sin turbulencia y todo, igual tienen su gradiente. ¿Ok? Entonces, recapitulando, ¿a qué pacientes operamos? Automáticos, doctor. Sintomáticos y Pacientes con fiebre menor a 50. no, sintomáticos con valvulopatía Severa, severa. severa, chicos. Valvulopatía severa y sintomáticos se operan. ¿Qué tal si tiene síntomas y tiene una estenosis mitral leve? ¿Lo vas a operar? No, doctor. Entonces, pues, valvulopatía severa más síntomas igual cirugía. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo elegir la prótesis? Ya hemos dicho. Lo prioritario es la edad. ¿No? La edad. ¿Ya? ¿Cuál es el principal inconveniente entre una mecánica y una biológica? Es la durabilidad, ¿no? La durabilidad. ¿Cuál es el anticoagulante que usamos en pacientes con prótesis biológica? ¿La qué? La warfarina. Warfarina. ¿Cuál es el antídoto de la warfarina por si se me pasa el INR? Vitamina K. Vitamina K, doctor. Vitamina K. Muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces nos vemos el día jueves en las aulas de la universidad para darles la última clase, que es revascularización miocardio. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Cuídense. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.